Señor, a predicar tu palabra. because we have come to preach your word. Estamos hablando de restauración. We're talking about restoration. Necesitamos, Señor, ser restaurados, We need to be restored, pero conforme a tu imagen, but according to your image, conforme al diseño que tú tienes para con nosotros, according to the design you have for us, conforme, Señor, a la asignación que tú nos has encomendado. according to the assignment you have for us. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Because each one of us is different. Aún las huellas de nuestros dedos son diferentes. Even our fingerprints are different. No somos iguales. We're not the same. Delante de ti somos iguales de acuerdo a la creación. Before you were the same according to creation. Pero para fines de tus propósitos But for your purposes y los planes que tú tienes para con and the nosotros, plans that you have for us, somos totalmente diferentes. we're completely different. Y nosotros recibimos esa revelación hoy And we receive that revelation today porque tú tienes una asignación diferente because you have a different assignment para cada uno de nosotros. for each one of us. Asimismo, In the same way, utilizará, Señor, diferentes métodos, you will use different methods, diferentes maneras different ways para poder restaurarnos to be able to restore us conforme a tu imagen. according to your image. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Muy bien, denle un aplauso al Señor Very porque estamos well. aquí Let's clap for the Lord 'cause con un we're nuevo here. tiempo It's a new time, y yo fácilmente iba a llegar como a la 1 de la tarde. and I was gonna almost get here by 1 o'clock Por el reloj me traicionó. because of the clock. It failed me. Y yo estoy lo más tranquilo que estoy llegando a tiempo. I was just like easy because I thought I was getting here on Y time, estoy llegando casi una hora más tarde. and I'm here almost an hour later. O sea, cuando yo llego digo, ¿por qué hay tanta gente tan temprano? So when I get here, I'm like, why are so many people here so Y early? veo tanto carro, digo, ¿qué está pasando? And I see so many cars. What's going on? Y es que yo estoy una hora atrás. And so I'm behind an hour. Denle un aplauso al Señor por Come on, eso. clap for that too. El Espíritu Santo me dejó tranquilo. The Holy Spirit left me alone. Pues bien, vamos a predicar en esta mañana, Let's preach this morning. restaurado en las manos del alfarero. Restored in the hands of the potter. Y yo quiero elaborar algunas cosas y establecer algunos principios. I want to elaborate on some things and then establish some principles. Por la sencilla razón de que sin la participación del Espíritu Santo For the simple reason that without the participation of the Holy no puede Spirit, haber una restauración. there cannot be any restoration. En otras palabras, In other words, la razón principal por la cual el Espíritu Santo fue enviado the main reason why the Holy Spirit was sent, fue para morar y controlar it was to live and to control a todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. all those who receive Christ as their Lord and Savior. Entonces, cuando no obedecemos la voz del So when Espíritu, we don't obey the voice of the lo que le Spirit, estamos diciendo es al Espíritu Santo, what we're saying to the Holy Spirit is, no queremos ser gobernados por ti. we don't want to be governed by you. Entonces terminamos entristeciendo y apagando el fuego del Espíritu. So we end saddening the Holy Spirit otras and palabras, turning off the fire. La verdadera restauración The real restoration comienza cuando nosotros obedecemos la guianza del Espíritu Santo. begins when we start to obey the guidance of the Holy Spirit. De otra manera no podemos ser restaurados. In other ways, we cannot be restored otherwise. Ahora bien, Dios, vamos a ver luego, vamos a leer un texto bíblico en el libro de Gálatas capítulo 5, But we're going to read in Galatians chapter 5, en el versículo 16 al 26. 16 through the 26. Ahí vamos a definir algo más de lo que es las obras de la carne y las obras del Espíritu. We're going to define what are the works of the Spirit, the works of the flesh. Porque una de las cosas que yo noto en la iglesia, Because one of the things I notice in church, en mis 35 años ya sirviéndole al Señor, in the 35 years that I've been serving the Lord, ahora en mayo cumplo 29 años pastoreando in May is going to be 29 years of me pastoring para la gloria de Dios. for the glory of God. Y una de las cosas que he visto es que los cristianos no pueden distinguir lo que son las obras de la carne y lo que son las obras del Espíritu. One thing I've seen is that Christians are not able to distinguish the difference between the works of the flesh and Una the works cosa of que the está Spirit. bien definida en Gálatas capítulo 15, And there's something that is 5, very well defined in a Galatians. partir del versículo 16, From the 16th verse, nosotros no tenemos Verse. que estar adivinando lo que es pecado y lo que no es. we don't have to be guessing what is a sin and what is not. El mismo Pablo da una lista específica Paul himself gives us a list de lo que son los deseos de la carne of what is the desires of the flesh que se oponen en contra de los deseos del Espíritu. that go against the desires of the Spirit. Dice la Biblia, Bible says. digo pues, andad por el Espíritu. Estamos en Gálatas 5:16. We're in Galatians 5:16. Y no cumpliréis el deseo de la carne. So I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu.
y el del espíritu es contra la carne. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the spirit wants. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. And the spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. El mismo texto bíblico me está diciendo a mí The text itself is telling me que cuando yo camino en el espíritu, that when I walk in the spirit, cuando yo ando en el espíritu, when I walk in the spirit, el mismo espíritu se opone a lo que yo quiero hacer que sea de la carne. the spirit itself is opposed to what I want to do in my flesh. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu Because- y el del espíritu es contra la carne. Because the desire of the flesh is against the spirit, and the desire of the spirit is against the flesh. Entonces tenemos que entender que hay una lucha interna dentro de nosotros. And so we have to understand that there is an inner struggle within us. Hay una contienda de Dios contra el diablo dentro de nosotros. There is a problem of God against the devil inside of us. La batalla de nosotros es mental. Our battle is in the mind. Y ese es el campo de batalla donde Dios pelea a favor nuestro y donde el diablo pelea en contra de nosotros. And that is a war zone where God fights for us and where the devil fights against Yo no us. sé cuántos de ustedes tienen una batalla mental, I don't know how many of you have a mental struggle. pero hay una batalla que es real y es la batalla de la mente. But there is a real war that is going on in the mind. Y el que controla la mente, And the one who controls the mind controla todo el cuerpo. controls the body. Hay una batalla interna dentro de nosotros There is an inner battle donde dos gigantes están peleando por nosotros. where two giants are fighting for us. Y está dentro de nosotros esa batalla. And it is inside of us, this battle. Entonces quien domina la mente, So who dominates the mind, controla el cuerpo controls the body, y controla la voluntad de ese cuerpo. and controls the will of that body. Eso es lo que está diciendo Pablo. That's what Paul is saying. Ahora Pablo dice, porque si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, dice Pablo, las cuales son, you follow me? Yes, but when you are directed by the Spirit, you are not under obligation to the law of Moses. Dice, ¿cuáles son las obras de la carne? What are the works of No the hay que flesh? estar adivinando. You don't have to guess. La primera es inmoralidad, It is sexual immorality, impureza. impurity. Oiga bien, inmoralidad, impureza, Listen well. There's sexual immorality, impurity, sensualidad, lustful pleasure, idolatría, idolatry, hechicería, sorcery, enemistades, hostility, pleitos, quarreling, celos, jealousy, enojos, outbursts, rivalidades, selfishness, disensiones, dissension, sectarismo, division, envidias, envy, borracheras, drunkenness, orgías wild y parties, cosas semejantes, and other things like these. contra las cuales os advierto, And I warn you against como these ya lo he things, dicho antes, how I've said before. que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Those who practice such things will not inherit the kingdom Entonces, of ¿qué es God. lo que está diciendo Pablo? And so what is Paul Que saying? cuando yo estoy practicando eso, That when I practice these yo things, no ando en el Espíritu. I am not walking according to Y si the yo Spirit. soy un fiel participante de esas obras, And if I am a loyal participant of these works, quiere decir que yo necesito una restauración espiritual. it means that I need a spiritual restoration. Porque no estoy entendiendo lo que dice la Biblia. Because I'm not understanding what the Bible says. La restauración no es un apunte, es un proceso de one, two, three. Restoration is not a 1, 2, 3 process. No son necesariamente 1, 2, 3, 2 pasos, 3. It's not necessarily 3 steps. La restauración es un proceso diario, It is a daily process donde nosotros tenemos que conectarnos where we have to connect con el Dios que restaura with the God who y restores. tenemos que seguir las instrucciones And we must follow the que instructions ya están escritas en su that are palabra already written in His Word para poder caminar en el in Espíritu order for us to walk in the y no Spirit satisfacer los deseos de la and carne. not satisfy the desires of the flesh. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu We have to listen to the voice of the y Spirit escuchar las guianzas y obedecer lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. and obey what the Holy Spirit is trying to show us. Entonces ya conocemos todo lo que es pecado. So now we know what is sin. Quiere decir que si nosotros andamos en eso en este momento, It means that if we're walking according to that right now, no estamos heredando el reino de los cielos. we're not inheriting the kingdom of God.
Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. I don't say it, but the Bible says Si it. yo ando en inmoralidad sexual, If I am doing sexual immorality en todos estos fenómenos que está hablando la and Biblia, all these phenomena that the Bible si yo ando en talks about, borrachera, en orgías, and drunkenness, lust, estamos envidiando, creando disensiones, divisiones. and we're in division and we have envy and we're quarreling, Soy un idólatra, or I'm an idolater, no vivo una vida pura. and I don't live a pure En life, ese momento no estoy heredando. in that moment I'm not inheriting. Cuando yo comienzo a dejar eso, When I begin to leave that porque el aside, Espíritu Santo ha sido la guía y la ayuda, because the Holy Spirit has been the guidance and the help. es el paracleto, dice He is dice the paraclete. Cristo Jesús dice que Él es el paracleto, Jesus says that He is the paraclete el cual nos va a guiar a toda verdad y a that toda will justicia. guide us to all truth and all justice. Ahora fíjate lo más, el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Now, the fruit of the Spirit, Fíjate que es como si fuera uno solo. it is as if it was just one fruit. Pablo dice las obras de la carne He son says muchas, the works of the flesh, many, pero el fruto del Espíritu but the fruit of the Spirit, es amor, it is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, kindness, bondad, goodness, fidelidad, faithfulness, mansedumbre, gentleness, dominio propio. self-control. Dominio propio es poseerse a sí mismo. Self-control is to be able to possess your own self. Lo que dirían en inglés sound mind. What we say sound mind in English, Tener control de nuestras emociones. to have control over our Y emotions. dice Pablo que contra tales cosas no hay ley. And Paul says that for these things there is no law. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Because those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires and their sinful Quiere nature decir to que the yo cross. siempre tengo que hacerme un acto análisis, So I have to do an un análisis auto-analysis, introspectivo an introspective de la vida que yo estoy analysis viviendo hoy, of the life I'm living today, para ver si yo cualifico para ir al to cielo. see if I qualify to go to heaven. Entonces yo no puedo seguir como un loco, So I cannot continue as a crazy años guy. vienen y años van, Years come and years go, entrando y saliendo a la iglesia coming in and leaving church, y no escuchar la voz del Espíritu. and not listening to the Porque voice of the si Spirit. me mantengo en eso, Because if I stay doing that, fácilmente no heredo el reino de los cielos. I will easily not inherit the Pero kingdom. cuando nos apartamos de todas esas cosas, But when we separate from these things, viene la paz de Dios en nuestras vidas. then the peace of God comes in. Dice, si vivimos por el Espíritu, It says that we live by the Spirit. andemos también por el Espíritu. Let's also walk by the No nos Spirit. hagamos vanagloriosos, Let's not be vain, provocándonos unos a otros, Provoking. envidiándonos unos a otros. provoking each other and being jealous of one another. Nosotros en un tiempo vivíamos fuera de la ciudadanía de Dios. There was a time that we used to live outside of the citizenship of God. Pero ahora el Espíritu Santo But now the Holy Spirit nos ha dado una ciudadanía de los cielos, pero en la tierra. has given us a heavenly citizenship, but on earth. En otras palabras, Dios quiere que nosotros vivamos en un preámbulo, en una algo que sea un antes. So he's making us live something that it's a preamble, something that is right before. Es como un destello, como una gota de la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. It's almost like a sample of who he is, of his glory. Para que nosotros comencemos a caminar en el Espíritu So that we begin to walk in the y Spirit. comenzamos a tener un sabor a lo que es cielo. And we begin to have the flavor of what heaven is. No hay nada mejor que uno viva una vida cuando el Espíritu no te acusa. There's nothing better than to live a life where the Holy Spirit is not accusing No hay you. nada mejor que vivir una vida cuando la conciencia no te acusa. There's nothing better than to live a life where your conscience is not accusing you. Que tú te analices y dices, hasta ahora yo creo que me voy al cielo. That you analyze yourself and you say, well, I think I'm going to heaven. Tú tienes que estar seguro de eso. You have to be sure of that. Tú tienes que estar seguro. Tú dices, bueno, en mi condición, Well, you would say, in my condition, cabe la posibilidad de que yo me vaya al cielo. there is a possibility that I'm going to make it to heaven. La pregunta es si estamos del otro equipo, en el otro lado. The question is, are you on the other team? Ahí es donde nosotros tenemos que pensar That's where we have to think. el tipo de vida que estamos The viviendo. type of life that we're living. Tenemos que entender algo, We have to understand Familia. something. Family. que el Espíritu Santo es lo que le pone melodía celestial a nuestro discorde. So we have to understand that the Holy Spirit is what gives heavenly melodies to our Nosotros vivimos una vida discord. siempre desafinada, We live in a life that is out of tune. pero el que nos pone en tono But who makes us be in tune, y el que le da melodía gives- celestial and the one that gives heavenly melodies a nuestras vidas to our lives es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit.
Él es el Paracleto. He is the Paraclete. Nosotros siempre nos la pasamos desentonados. We're always out of tune. Pero cuando el Espíritu Santo nos dirige, But when the Holy Spirit directs us, Él le pone melodía a nuestra conversación para con Dios. He puts melodies in those conversations that we have with God. ¿Qué le parece? What do you think about that? Quiere decir que tenemos que obedecer entonces la voz del Espíritu It means that we have to obey the voice of the Holy Spirit para ciertamente poder sufrir una restauración. so that we can certainly experience a restoration. El Espíritu Santo es apostólico The Holy Spirit is apostolic porque fue enviado. because it was sent. Todo el que es enviado es un apóstol. Everyone that is sent is an apostle. Ahora bien, Now, la persona, el poder y el propósito del Espíritu Santo, the person, escuche bien lo que estamos diciendo, the power and the purpose of La the Holy persona, Spirit, the person, el propósito the purpose, y el poder and the power del Espíritu of Santo the Holy Spirit como enviado del cielo as a sent one from heaven. es para gobernar It is to govern totalmente totally en aquellos in those que han recibido a Cristo como su Salvador. that have received Christ as their Savior. Cristo no vino a establecer un grupo religioso. Christ did not come to establish a religious group. Cristo no vino a establecer una iglesia. He didn't come to establish a church. Cristo vino a establecer un reino. He came to establish a kingdom. Vino a establecer un imperio. He came to establish Y an los empire. imperios And empires, Tienden a colonizar, they usually colonize, entrar, go in, reestructurar, restructure, restaurar restore, y cambiar todas las and cosas. change all things. Entonces no piense nadie ser restaurado sin la guianza del Espíritu Santo. So don't think that anyone is going to be restored without the Yo no sé guidance of the cuántos me Holy están Spirit. siguiendo en esta I don't know mañana. if you're following me. Yo this estoy morning. diciendo que hay que obedecer la voz del Espíritu. We have to. I just said that Lo we que have to estoy diciendo obey es que the hay que voice. seguir las ordenanzas del Espíritu. We have to follow the ordinances Hay que of the seguir la Spirit, dirección del Espíritu. the direction of the Spirit. Tiene que decir lo que el Espíritu te dice que digas You have to say what the Spirit says to say, para poder ser restaurado. so that you can be restored. Entonces vamos a ver el valor del Espíritu Santo como gobernador. So let's see the value of the Holy Spirit as a governor. Número uno, Number one, la persona más importante sobre la faz de la tierra es el Espíritu Santo. the most important person on the face of the earth is the Holy Spirit. Lo más importante que el hombre perdió fue la compañía del Espíritu Santo. The most important thing that men lost was the company of the Holy La Spirit. solución a nuestros problemas The solution to our en el problems mundo es el Espíritu Santo. in the world is the Holy Spirit. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo te dirige a toda verdad y a toda justicia. Because the Holy Spirit will direct you to all truth and all Te righteousness. dirige a todo lo que es de buen nombre. He will guide you to everything that is of a Te good dirige name, a todo lo que es digno de alabanza. towards everything that is worth of A praise, todo lo bueno. everything A that's todo lo good, honesto. everything that's honest. Es el propósito It is the purpose del Espíritu of Santo the Holy Spirit invadir to invade a todo aquel to all those que ha recibido a Cristo como su Salvador. that have received Christ as their Savior. Glory to God. Thank you, Jesus. Todo ser humano sobre la faz de la tierra, Every impío, cristiano, aún hasta los ateos tienen un problema espiritual. Every human on earth, on the world, Christian, atheist, whoever, they have a problem. Tienen un problema espiritual. They have a spiritual problem. Porque aunque los ateos dicen que Dios no existe, Because the atheists say that God doesn't exist. la Biblia contradice eso porque dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en los corazones de los hombres. And the Bible contradicts this by saying that God has put eternity in the hearts of men. Y lo único que activa eso And the only thing that activates this es el Espíritu is the Santo. Holy Spirit. Entonces, por eso hoy tenemos personas muy ricas, apoderadas, deprimidos, And so that's why we have so many rich and powerful people who are depressed, ansiosos, anxious. pero también tenemos muchos pobres, But we have a lot of poor people doble ansiosos y doble deprimidos. that they're double anxious and depressed, Sin saber que la solución está without knowing that the solution en la persona, lies in el the person, propósito the purpose, y el poder and the power de la tercera of persona the third person de la Trinidad del Reino, of the Trinity of the que kingdom, es el poder ejecutivo that is the executive de la power Trinidad de Dios. of the Trinity of El God. Espíritu Santo The Holy Spirit es lo que nosotros necesitamos is what we need para ser totalmente to restaurados. be totally restored.
Un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Let's clap for the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. La persona más importante Most important person o la promesa más importante or the most important promise que Cristo le hizo a los discípulos that Christ made to the disciples, fue el poder del Espíritu it Santo. was the power of the Holy Spirit. Con el poder del Espíritu Santo somos indetenibles. With the power of the Holy Spirit, we are unstoppable. Con el poder del Espíritu Santo somos imparables. With the power of the Holy Spirit, we are Una unstoppable. mujer y un hombre A woman and a man lleno del poder del Espíritu Santo. filled of the power of the Holy Spirit. Nada ni nadie lo puede detener. No one can stop. Es una persona de propósito. It's a person of purpose. Es una persona que sabe quién es Dios. A person that knows who he Es is una in persona God. con planes y propósito de Dios. With plans and purposes in God. Porque está lleno del Espíritu Because Santo. they're filled with the Holy Spirit. ¿Cuánto dicen amén? Says amen. El propósito principal de la venida de Jesús The main purpose of the coming fue of la Christ restauración del Espíritu Santo was the restoration of the Holy en el Spirit creyente. in the believer. En otra persona, en otra palabra, In other words, Dios quiere devolverle a la iglesia God wants to give back to the church la persona del Espíritu Santo. the person of the Holy ¿Sabe Spirit. por qué? You know why? Porque se perdió en el huerto. Because it was lost in the garden. La comunión con el Espíritu Santo se perdió en el huerto. Because the communion with the Holy Spirit was lost in the garden. Adán y Eva perdieron la comunión con Dios. Adam and Eve, they lost the Perdieron communion. el contacto que tenían con Dios. They lost the contact they had with Y God. por eso es que ahora el Señor dice, And this is why the Lord says now, recibí el Espíritu Santo. receive the Holy Spirit. Quiere decir que si lo recibimos es porque no lo teníamos. It means that if we receive it, it's because we didn't Entonces, have si no it. tenemos la persona del Espíritu So Santo, if we don't have the person of the Holy Spirit, no hay forma de que podamos caminar y andar en el Espíritu. there's no way that we can walk in the Holy Y Spirit, mucho menos ser restaurado. or even less to be restored. Entonces, todo lo que hizo Jesús en la cruz, But everything that God did on the cross, su muerte, his death, el derramamiento de su sangre, the bloodshed, fue para que los hombres recibieran el Espíritu it Santo. was just so men can receive the Holy Spirit. Pensamos ser transformado o restaurado y We- cambiado If we're thinking that we should be transformed or restored, si no establecemos una relación con el Espíritu Santo. we can't unless we establish a relationship with the Holy Spirit. No hay forma. There's no way. Los discípulos estaban desesperados por ir a hacer el trabajo. The disciples were desperate to go and do the work. ¿Y qué le dijo el Señor? And what did the Lord tell them? Recibiréis poder primero, First, you're going to receive power antes de hacer la obra que yo before quiero. you do the work. ¿Cuándo es que vas tú a establecer esto, Señor? When are you going to establish these things, God? Lord, Tiene que recibir poder primero. you have to receive power first. No es fácil mantenerse en el Señor It is not easy to be steadfast in the sin la Lord comunión con el Espíritu without Santo. the communion of the Holy Spirit. Esta carne es mala. This flesh is bad. Esta carne siempre está tirando para el monte. This flesh is always going to the mount. Es más fácil creerle al diablo que a Dios. It is easier to believe the devil than to Es más believe fácil God. creerle a un hombre que a Dios. It's easier to believe a man than to believe Nosotros en God. nuestra naturaleza caída In our fallen nature, tendemos a escuchar la voz del diablo más que la de Dios. we tend to listen to the voice of the devil more than the voice of God. En nuestra naturaleza caída In our fallen nature, tendemos a escuchar las cosas negativas del mundo we tend to listen to the negative things of the world antes que la positividad de Dios. before the positivity No of dice el God. Señor, venid a mí todos los que sean trabajados y cargados, Doesn't the Lord says, come to me all who are burdened and tired, que yo los haré and I descansar. will make you rest. ¿Y por qué tanto afán And entonces? so why so much anxiety? ¿Por qué no estamos comiendo las uñas? Why are we biting our nails? ¿Por qué somos tan ansiosos? Why are we so anxious? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Why do we worry so much? Cuando el Señor dice, mira las aves de los cielos, When he says, look at the birds in the que ni sky. trabajan ni hilan, mas nuestro Padre la viste mejor que Salomón. They don't work and they don't sow, but they're more glamorous than Los Solomon. lirios del valle más hermosos que Salomón. The lilies of the valleys are more beautiful than Solomon. Las aves cumplen con el propósito de Dios. The birds, they fulfill the purpose of God. ¿Sabía usted que los perros cumplen con el propósito de Do Dios? you know that the dogs, they fulfill the purpose? Los gatos cumplen con el propósito The de Dios. cats, they fulfill the purpose of Porque el God. propósito del perro Because the purpose of a dog es comer y dormir. is to eat and sleep.
¿Cuándo usted ha visto un perro afanado por lo que va a comer? When have you ever seen a dog worry about what he's going to eat? ¿Cuándo usted ha visto un perro con insomnio o con nerviosismo? How many times have you seen a dog that has insomnia? Ellos cumplen con el propósito de Dios. They fulfill the purpose Dios of nos God. ha llamado a descansar en sus brazos. God has called us to rest in his arms. Dice la Biblia que Dios se dio, Cristo se dio el rescate por mucho. The Bible says that God gave himself to rescue many. Cuando se habla de rescate, se habla de una deuda. When we talk about rescue, we're talking about a debt, Un ransom. a ransom. Cuando alguien pide algo por un rescate, When someone asks for something están to pidiendo rescue, algo they're asking for something para devolver eso. to return that. Entonces Cristo dice en la Biblia que Él se dio en rescate por mucho. So the Bible says that Christ gave himself as rescue for Entonces many. darse rescate por mucho quiere decir que había una deuda que había que pagar. A rescue for many, meaning that ¿Me- there was me a están debt. escuchando? Are you listening? Si Él se dio en rescate por mucho, If he gave himself for a rescue for many, quiere decir que hay un pago de una deuda que alguien tenía que pagar. that means that there has to be a payment for a debt. Aquí hubo una transición o una transacción comercial. There was a commercial transaction here. De hecho, redención, ¿qué significa? In fact, what does redemption mean? Comprar de nuevo. To buy again. Redimir To redeem es obtener algo que se había perdido. is to get something back that was lost. Eso es lo que quiere decir redención. That's what it means to be redeemed. En otras palabras, nosotros In other words, us, estábamos en la venta, en la marqueta del pecado, we were in the market of sin. y Cristo va y nos compra en la marqueta del pecado, que es el mundo. And Christ went to the market of Y sin nos and bought us. redimes. And then he redeemed En us. otras palabras, no compra He buys us de nuevo, back porque originalmente le pertenecíamos. because we belong to him. Y por esa causa, Él va y entrega y paga con su sangre For this reason, he gives himself up para and he cubrir pays todos tus pecados. so that he can cover all of your sins. Pero había una deuda But there was a debt que solamente Él mismo podía pagarse a sí mismo. that only he can pay himself. Nadie podía pagar esa deuda. No one else could pay it. Solamente Dios mismo, Dios pagarse a sí mismo. Only God himself can pay himself. Por eso la necesidad And that was the need de Dios convertirse en carne of God becoming flesh. para poder pagar la honra que sufrió So he may pay back the honor. en el huerto del Edén. Oh, this dishonor that he suffered in the Hubo una garden. deshonra There was a dishonor. y Cristo la pagó al Padre. And Christ paid it to Quiere the decir que hubo Father. una transacción comercial. So there was a commercial transaction. Nosotros estábamos vendidos al pecado. We were sold to sin. Cristo nos redime, Christ redeems nos us. compra de nuevo, He buys us back porque para eso fue que Él fue enviado, because that's why he was para sent. que el mundo fuera salvo por Él. So that the world may be saved Entonces through aquí hay him. una transacción comercial. So there's a commercial transaction Entonces, here. fue necesario esa transacción, It was necessary. la this transacción de la redención. the transaction of redemption. Pero fue necesario hacer otra transacción, But there was a need of another transaction. llamado justificación. And the name is called justification. La justificación es la base fundamental de nuestra salvación. Justification is the fundamental base of our salvation. ¿Cuántos dicen amén? Who says amen? Entonces, ven las transacciones que nosotros tenemos que entender. Do you see the transactions that we must understand? Cristo se entrega por mucho, Christ gives himself for va a la many. cruz del Calvario, He goes to the cross. nos compra He buys us a precio de sangre. at the price of blood. Pero para llevar eso a cabo, But to be able to do that, hubo que hacer una transacción llamada justificación. he had to make a transaction called ¿Qué es la justification. justificación? What is La justification? justificación es una justicia Justification is a justice imputada al hombre that is given to men, en la corte espiritual de Dios por gracia. that is given in the court Wow. of law, in the court of ¿Están heaven, apuntando? by grace. Porque esto hay que entenderlo. We must understand this. Pues dice Pablo que somos peritos arquitectos. The Bible says that we are architects by perfection.
Quiere decir que tenemos que estudiar el texto. That means Alguien that we tiene que must hacerlo study. That we must study. para Somebody poder has to. desmenuzárselo a la gente. In other words, so that you can Y que entendamos que aquí hubo un mecanismo y algo espiritual muy grande. understand the details. And there was a big Aquí hubo una mechanism. redención que nos compraron. There was a redemption. We were bought. Aquí hubo una justificación. There was a justification. ¿Sabe qué es lo que es justificación? Do you know what's justification? En la corte de Dios, In the court of God, el impío, el pecador, the sinner sale inocente becomes innocent, y el justo, que es su hijo, and the just, that is his sale son, culpable. becomes the guilty one. Porque para limpiar un sucio hace falta un limpio. Because in order for someone to clean a dirty one, you must use a clean one. Only a clean person can clean a dirty person. El animal que redimía era cualquier animal. The animal that was used for Pregunto. redemption, was it any animal? I ask. El jury, ustedes son el jury. Jury, you are the jury. Pregunto al jurado. I asked the jury. El animal en la ley, que era por la sangre de ovejas, In the law, era cualquier animal. where the redemption by the blood of animal, was it any animal? ¿Cómo tenía que ser? How did it have to be? Dicen por aquí puro. ¿Cómo It tenía had to que be ser? pure, Perfecto. perfect. Por eso era que nadie podía ir a la cruz del Calvario. That's why no one can go to the cross. Tenía que of ser el Calvary. mismo Dios manifestado en carne, He had to be the same God, pero sin pecado manifested, concebido, but with any sin, para poder comprarnos, in order for him to buy para us poder back, redimirnos to redeem us, y para poder justificarnos delante del and to Padre. be able to justify us before the Father. Por eso es que ahora ninguna condenación hay And that's why there is no para los que condemnation están en Cristo to Jesús, those who are in los Christ que no Jesus, andan conforme a la carne, those who don't walk according sino to the flesh, conforme al but Espíritu. according to the Holy Spirit. En otras palabras, los restaurados. In other words, the restored people. Una transacción que produjo un intercambio It was a transaction donde lo that sucio es produced limpiado por lo limpio. an exchange where the clean is exchanged for the dirty is exchanged for the clean. Pero hubo otra transacción. But there is another transaction. La transacción primera fue The first transaction was redención. redemption. La segunda, The second, justificación. justification. La tercera, The third one, y preste atención a esta, and please pay attention to this, se manifestó en la tierra entre hombres. was manifested on earth between men. Y sucedió And it happened cuando Anás y Caifás when Annas and Caiaphas intercambiaron exchanged a Barrabá, Barabbas. que era un reo, un ladrón, criminal. He was a commoner, he was a thief, a Escuche criminal. bien, esta es una transacción entre hombres, Listen, this was a transaction between orquestada men, por Dios. that it was orchestrated by God. Cuando Anás y Caifás dijeron crucifícale, When they say crucify him, y le dijeron, pero dice Pilato, pero no le veo nada, but Pilate said, but I don't see no le veo anything. pecado a este hombre. I don't see any sin in him. Sí, pero se hizo ser igual a Dios. Yeah, but he made himself be equal to God. Dice, bueno, podemos hacer algo, dice Pilato. Well, Pilate says, can we Le do presento a something? Barrabá. Then he presented Barabbas. Thank you. Agarramos a este, We que yo take sé que this no ha one. hecho nada. We grabbed this one that has done nothing. Óyeme bien lo que Dios hizo por ti para restaurarte. Listen well to what God did Escúchame. for you to restore you. Dani quiere darle un aplauso al Señor. Yes, Danny. Pues te siguieron 3, después de ti 3 más. Los demás están bien concentrados. The rest are very focused. Cuando Anás y Caifás Annas and Caiaphas, dijeron, aquí tenemos a Barrabás. he says, we have Barabbas here. Si quieres, soltamos a Barrabás If you want, we let go, we lose y amarramos Barabbas. a este, que And dice then- que ser igual a Dios. And then we imprison this one that Sin says saber he's God, ellos without knowing Que estaban haciendo un intercambio. that they were doing an exchange, Un hijo one son por otro hijo. for another son. Barrabás significa Barabbas means hijo del padre. son of the father. Bard Bar es hijo. is son, Abba, Abba, padre. father. Barrabás Barabbas era hijo del Barabbas. padre. It was son of the father. Jesucristo
Jesus es hijo del Padre, is son of the es Father. el hijo de Dios. He is the son of God. Intercambiaron They exchanged un hombre criminal one criminal por el hijo de Dios for the son of para God, que fuera a la cruz del Calvario so that he may go to the cross y hoy tú fueras restaurado. and you would be restored. Glory to God. Bueno, Glory to God. Yes, Lord. pensé que esta gente se iban a motivar más. I thought you were Ma, going voy to a be more estudiar menos. motivated. I'm going to study less. Yo voy a estudiar menos. I'm going to study less. Voy a traer menos, más. ¿Qué es lo que estamos diciendo? What are we saying? Que intercambiaron el hijo de las tinieblas por el hijo de Dios. They exchanged the son of darkness for the son of God. Y Cristo estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo. And Christ was already destined before the foundations El of the negocio ya earth. estaba hecho en el cielo The business transaction was already made para pagar la deuda de la falta cometida por Adán y Eva. to pay the debt of the mistake made by Adam and Eve. Ahora bien, vamos a ser un poco más técnicos. Okay, let's be a little more technical. Toda transacción de cualquier tipo Any transaction of any type amerita un recibo. merits a receipt. ¿Estamos claros? Are we clear? Toda transacción de cualquier tipo, Any transaction of any kind, comercial, lo que sea. commercial, whatever. Usted va al hospital, le dan un recibo, usted paga. You go to the hospital, you pay, and you Le get a dan una receipt. factura. They give you a receipt Un recibo que certifica A que hubo un intercambio entre dos partes. that certifies that there was an exchange between two parties. ¿Sabe cuál es la certificación del intercambio? You know what is the certification De of esa the exchange transacción? of that transaction? La persona del Espíritu Santo. The person of the Holy Spirit. Él es el sello que Dios ha depositado en He tu is alma. the seal that He has deposited in you. Por eso es que Pablo dice que cuando recibimos a Cristo, The Paul says when we receive Christ, viene el sello del Espíritu then the Santo, seal of the Holy Spirit que es comes. las arras. That is the tools. ¿Sabe lo que es arras? You know what is tools? Arra es certeza, Is a certainty, certificación de que certification ciertamente somos hijos de Dios. that we are the sons of God. Dice recibir. To receive. ¿Sabe lo que significa eso? Do you know what that means? Regresar, devolver. To return, to give back. Es como restaurar lo que se había perdido. It's like to restore what was lost. En la humanidad lo que perdió Adán y Eva, In humanity, what Adam and Eve lost. ahora Eve es lost. restaurado en el cuerpo de Cristo, Now que es it's la iglesia. restored in the people of God. That is Estoy the church. diciendo que lo que se perdió en el huerto, I'm saying that what was lost in the garden ahora es restaurado en el cuerpo de Cristo, Now it que es la iglesia. restored in the body of Christ, that is the church. Glory to God. Restaurar es reconstruir algo que ya existe. To restore is to rebuild something that already existed. Reconstruir To reconstruct. es algo que ya ha sufrido un daño It's something that has already suffered y hay some que damage. reestructurarlo, And you must restructure it. que es como diríamos renovar. It's like saying to renovate. ¿Qué es renovar What is to o renovate reestructurar? or to restructure? Es cambiar el estatus It is to change the status de algo que se ha vencido. of something that has expired. Es revolucionar. It's to revolutionize. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit vino a crear una revolución espiritual sobre toda carne. came to create a revolution against the flesh. Por eso dice Joel, en los futuros tiempos That's what Joel derramaré says. de mi espíritu sobre toda In the carne, latter days I will pour out my y spirit todas vuestras hijas over every flesh, and todos your vuestros daughters hijos and your sons. profetizarán, They will prophesy. vuestros ancianos soñarán sueños, Your elderly they will dream vuestros jóvenes dreams. verán visiones, And your youth will see visions. y aún los siervos y las siervas, And all who serve. sobre Every ellos servant. derramaré de mi espíritu, Even over them I will pour out my spirit. sobre toda carne. Over every flesh. Glory to God. ¿Cuántos dicen amén? Says amen. El derramamiento del espíritu sobre toda carne amerita un verdadero arrepentimiento. The pouring of the Holy Spirit over every flesh merits a real repentance. Por eso Joel llama a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios a no rasgar su vestido. So Joel no calls romper out su vestido. the men and women to not rip their garments, Si no rasgas sus corazones. but to rip their hearts. Glory to God. Y luego vendrá bendiciones hasta que sobre y abunde. And so then we will see blessings, Aceite nuevo, new
oil, vino nuevo. new wine. ¿Qué tipo de unción? That is a type of anointing. Todo aquel que recibe el derramamiento del Espíritu Santo, All those who receive the pouring of the Holy Spirit, nada de este mundo lo puede detener en su asignación y destino. nothing in this world can stop them in their assignment and their destiny. Escúchame bien, he dicho otras veces. Listen well, I've said Le before, podemos fallar al Señor en el proceso, we can fail God in the process, pero no en el propósito. but not in the purpose. Podemos fallarle, BJ, al Señor en el proceso. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? We can fail Him in the process. Todos le fallamos al Señor en el proceso. We all fail God in Todos the estamos en un process. proceso de restauración, We are all in a process of restoration, pero no en el propósito. but not in the purpose. Glory to God. La carga de la cruz solo es posible cuando estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo. The burden of the cross is only possible when we are under the government of the Holy Y Spirit. hay un cuestionamiento que no necesariamente es una pregunta retórica. And there's a questioning, and is not a rhetorical question Una necessarily. pregunta retórica es cuando usted no tiene que contestarla, pero tiene que contestársela a sí mismo. Because a rhetorical question is not a real question, but you must answer it yourself. No one needs to answer. ¿Por qué no profetizan nuestros hijos? Nuestros jóvenes no están mirando sueños. Why are our kids not prophesying, and why are youth ¿Qué not está pasando? seeing visions? What is happening? Si Cristo era que estaba profetizado y derramó el Espíritu sobre toda carne, If Christ that was prophesied, He poured out His Spirit over every flesh. ¿no será que no entendemos lo que es la vida en el Espíritu? Could it be is that we don't understand what it is, the life in the Spirit? No entendemos lo que es vivir una vida en comunión con el Espíritu Santo. We don't understand what it is to live a life in communion Escuche with the esto, el Holy Spirit. confucianismo, Listen, Confucianism, que es la religión china de Confucio, that is the Chinese religion el of budismo de Confucius, Asia, the Buddhism budismo de Asia, of Asia, que habla de la nirvana, de alcanzar un lugar más alto de paz. that it talks about being able to reach a level of peace Donde el dolor desaparece. where pain disappears. ¿Eso es lo que dice la Biblia? That's what the Bible says. Al contrario, en the el mundo contrary. sufriréis aflicciones. In the world, you will suffer afflictions. Los del Islam, los maometanos de Arabia, The Islamics, yes, los hinduistas, el hinduismo, Hinduism, el zoroastraísmo, que es la religión de Irán, okay, Zoroastrianism, zoroastraísmo, okay, el shintoísmo. Shintoism. Estos son religiones comparativas. El shintoísmo es la religión del Japón. Shintoism is the religion of Japan. El judaísmo es lo que nosotros conocemos. Judaism is what we know. El cristianismo es lo que nosotros vivimos. Christianism is what we live. El panteísmo. Pantheism El panteísmo todo es Dios. is that everything is God. Es la religión hindú donde el sol es Dios, la vaca es Dios, el mono es Dios. Eso es panteísmo. It is the Indian religion where everything, the cow, the sun, everything is a El God. deísmo dice que Dios construyó el mundo y se desapareció. Deism is that God created the world, but He disappeared. En otras palabras, vivimos en un mundo sin Dios. In other words, we live in a world without God. ¿Por qué le digo eso? Why do I tell Para you this? decirle aquello. To tell you something ¿O por qué else? le digo aquello? Or why do I tell you Para something decirle else? esto. To say this. Que todas esas religiones, That all those religions, lo que andan buscando what they're looking es for la persona del Espíritu is Santo. the person of the Holy Spirit. Él es el gobernador que hace la diferencia. He is the governor that makes the difference. La casa donde gobierna el Espíritu Santo The house where the Holy Spirit is the governor es la casa más importante para Dios. is the most important house for God. Diga, yo soy la casa. Say, I am the house. Yo soy la casa más importante. I am the most important house. La Casa Blanca es una casa cualquiera. Is the White House any house? No. ¿Por qué más importante? Why is it more important? Porque ahí está el domain. Because the dominion or the domain is there. Domain. The domain is there. ¿Está dónde? Where? En la Casa Blanca. In the White House. Esa es la casa más poderosa que hay en el mundo. That's the most powerful house in the world. ¿Y nosotros qué somos? And what are we? ¿No somos la casa de Dios? Aren't we the house of God? Aquí no habita el Padre. Doesn't the Holy Spirit? Yo estoy the Father preguntando, ¿no live somos here? la casa de Dios? Are we not the house of God? Aquí no habita el Padre. Doesn't the Father live Aquí no here? habita el Hijo. Doesn't the Spirit, Aquí no habita el Espíritu the Santo. Son, and the Spirit live here? Nosotros We somos la habitación más importante de Dios. are the most important room for God or house for God.
Pero muchas veces nos parecemos a los israelitas But many times we look like the Israelites, que no entendieron that they didn't understand la visitación de Dios. the visitation of God. ¿Sabe lo que le pasa a la iglesia? You know what happens to the church? Que no entendemos That we don't understand la habitación de Dios. the house of God. El pueblo de Israel, Dios andaba con ellos, The people of Israel, God was with them. estaba con ellos, He was with them, pero no estaba en ellos. but He wasn't in them. En nosotros, In us, Dios está con nosotros, God is with anda us. con nosotros He walks with us, y está dentro de nosotros. but He is inside of us. Entonces no podemos ignorar And so we cannot ignore lo que es la habitación de Dios what is the house of God y hacer lo mismo que hicieron los israelitas, and do the same thing que no entendieron that the Israelites did. la visitación. They didn't understand the Una cosa es visitation. habitar One thing is to live y otra cosa in, es visitar. and another thing is to Dios no nos ha visit. visitado, God has not visited us. Dios nos ha habitado. God has come to live in us. Estamos llenos de Dios. We are filled with God. Y si estamos llenos de Dios, And if we're filled with estamos God, totalmente restaurados. then we are completely Denle un aplauso al restored. Señor. Come on, clap for the Lord. Glory to God. Tengo 10 minutos. I have 10 minutes. 4 puntos para ser restaurado. I have 4 Vámonos, points to be pantalla. restored. 4 puntos para ser restaurado. 4 points to be restored. En Jeremías 18, el Señor le dice al profeta Jeremías: In Jeremiah 18, the Lord tells the prophet, vete a la casa del alfarero go to the house of the potter, y ahí te mostraré lo que yo voy a hacer con la nación de Israel. and there I'm going to show you what I'm going to do with the nation of Israel. Y le enseña al profeta Jeremías And he shows the prophet Jeremiah cómo el alfarero trabaja con la masa, con el clay, how the potter works with the clay. con lo que es El barro. el barro. El barro, ¿qué es lo que es? What is clay? Un pedazo, un pedazo de barro, de lodo. It's a piece of dirt. Y ahí el Señor le muestra al profeta Jeremías And there the Lord shows the prophet cómo el alfarero de un barro que es bruto, how the potter, where he uses the dirt that is raw, él puede hacer he can make un vaso de honra. a vessel of honor. Y cuando el profeta Jeremías los vio And when the y vio prophet cómo Jeremiah, el alfarero bregaba con el vaso, when he saw how the potter was working with the clay, que de la nada that from nothing hizo un vaso hermoso. he made a beautiful vessel. La Biblia dice que Dios escogió lo menospreciado, The Bible says that he picked the worst of the world, lo que no era, what was not, lo que no servía. what was rejected, and Nosotros que estábamos en la calle, en la cuneta, en la calle. those who were in the lowest, Nosotros los que usábamos droga, que éramos mujeriegos. those of us who used drugs. La and mayoría aquí no salieron de womanizer. convento y de monasterio. I know Pero, that many of you came out of a monastery. anyway, no escogió Dios. He chose us. God chose us. No éramos nadie, dice Pedro. We were nothing, says Pero ahora Peter, somos alguien. but now we are somebody. Pedro le dice a la iglesia: ustedes en el pasado no eran nadie, Peter says to the church, in the past, you were nobodies, pero ahora but now son alguien. you're somebody. Dice: mas vosotros sois But now you are nación santa, a holy nation, pueblo adquirido por Dios, a people acquired by God, para que declaremos las virtudes de Dios, so that we may declare the que Dios nos ha goodness sacado de las tinieblas a su luz that He admirable. has taken us from darkness to His light. Entonces, el paso número 1, So, number one step, balancear el barro. you must balance the clay. El barro tiene que ser balanceado. The clay must be balanced. Tiene que ser puesto en el centro de la rueda. It has to be put in the center of the, I don't know, what do you call that? Come The on, wheel. somebody. The wheel. There you go. Thank you. The wheel. Donde Dios comienza a balancear todas las áreas Where God begins de to la balance vasija alrededor. every area of the vessel. ¿Para qué? around it. For what? El propósito es preparar el barro para que pueda ser moldeado.
The purpose is to prepare the clay so it may be molded a la imagen del alfarero. at the image of the clay, of the potter. Por eso el Señor le dice, vete a la casa del alfarero So that's why he says, go to the potter's y yo te house voy a enseñar algo. and I'm going to show you something. Si el barro pierde el balance, se puede quebrar. If the clay loses its balance, then it can break. Y para evitar eso, rápidamente el alfarero pone sus dos manos alrededor de él. And so to avoid that, what the potter does is that he puts both his hands around it. Usualmente el barro, como está crudo, bruto, Usually, because of the clay is raw, se resiste. it resists. Pero en la resistencia va perdiendo fuerza. But in that resistance, it starts to weaken. ¿Y qué pasa con el barro? And what happens to the clay? Luego se ablanda y se torna manuable. Then it loosens and then it becomes more moldable. En ese momento Dios centra la vasija In that moment, God comes into y this se vessel, termina la resistencia. and then the resistance Ahí ends. comienza Dios a darle forma. And then God begins to give a form. Dios siendo el alfarero en tu vida, God being the potter in your life, lo que busca es un equilibrio. what he's seeking is an equilibrium. Dios te quiere centrar. He wants to center you. Ahora tú estás fuerte Now you're strong y puedes resistir la poderosa mano de Dios. and you can resist the power of God. Sobre Powerful tu vida. hand over your life. Paso número 2. El paso primero es balancear el barro. The first step is to balance the clay. El paso número 2 es abrir el barro. Step number 2 is to open the clay. Para poder abrir el barro, In order for you to open the clay, una vez que está balanceado, once it's balanced, el tipo de cristiano que ya entró por gracia, the type of Christian that came in by grace entra a la iglesia, comes to the church. Dios comienza a darle forma. God begins to give them form. En el principio se resiste At the beginning, they resist por los deseos de la carne because of the desires of the y la flesh vanagloria de este mundo. and the vanity of this, Pero of en el this trato world. con Dios, But in that treatment with God, como está duro, está blando, de repente, o sea, estaba duro y ahora está blando, because before you were hardened and now you're loosening, se puede quebrar, pero Dios de una vez soft. mete la mano you can break, but then God puts his hands around y you comienza a darle forma. and he begins to give you form. Porque el cristiano comienza a tener resistencia. Because the Christian, they begin with resistance. No se olvide que es un barro que estaba en el mundo, ahora tiene que ser tratado. Don't forget that you were clay that were in the world and now you got to be treated. Cuando Dios logra ese propósito de balancearnos, When God achieves that purpose of ahora estamos en balancing Cristo, us, ¿verdad? now we're in Christ. Pablo dice que en Cristo estamos caminando, parados y sentados. And Paul says that in Christ, Estamos caminando, we're walking, estamos parados we're standing, y estamos sentados and we're seated en Cristo. in Christ. Ya estamos centrados. So we are Ya centered. nadie te puede mover, vamos a So decirlo no así. one can move you. ¿Sabes lo que Dios tiene que hacer ahora? You know what God has to do Cuando now? estés en la rueda, When you are in the wheel que te están dando vueltas and they're turning you around, y de repente te pasas por acá. Y tú dices, Señor, salgo de Guatemala y me meto a Guatapeor. I come out of one place Y and Dios then I go comienza to a the darte worst vueltas place. porque And the Lord begins. ahora cuando tú estés dando toda esa vuelta And then when you do all those y turns, comience a marearte, and then you begin to get dizzy, tú tienes que fijarte quién es que tiene el pie. you have to know en la rueda. who has the ¿Quién es que te foot está on the dando pedal. vueltas? Si es el diablo o es Dios. Who is turning you, whether it's God or the devil. Entonces ya estamos centrados. So now we're centered. Para Dios abrirnos For God to open us con agua, with water. o sea, el alfarero con un poco de agua, So the potter with a little bit of water, deja caer alguna gota en el mismo centro he lets some drops fall in the center. y comienza e incrusta los dedos And then he puts in his fingers, y comienza entonces a meter la mano and then his whole hand goes in. y comienza a dar una formación de adentro hacia afuera. And then he begins to give form from the inside out. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? El alfarero deja caer una gota de agua, gota del Espíritu. The potter lets a drop of water, Abre which una is the abertura. spirit, and then he opens, Mete la mano he puts in his y hand, comienza a estericar el barro and then he begins to stretch that hasta clay alcanzar la dimensión que Dios ha propuesto para esa vasija. until it has the dimension that God has Por eso le purposed. dije al principio So that's why I said in the beginning que aún las huellas de nuestras manos son diferentes. that even our fingerprints Dios are en el different. proceso God in the process, te va a abrir el corazón he's going to open your heart, y te va a cambiar el corazón de piedra and he's going to turn your heart of stone por uno de carne. for one of flesh, Porque Él es el alfarero. because he is the potter. Y la operación que está haciendo es And the surgery he's doing, una circuncisión del corazón. it is a circumcision of the heart. Glory to God. Mete los dedos He
puts his los fingers, pulgares, his thumbs. apretando hacia una pequeña hendidura en el centro. He presses on something that is in the center. Como el barro ha sido centrado correctamente, Since the clay has been centered correctly, no tiene otra opción que dejarse abrir it has no other option than to allow to be opened. para crear el hueco necesario To create the necessary hollow para que el alfarero pueda limpiar desde adentro hacia afuera. so that the potter can clean from the inside out. Ahora lo que era una bola de barro, Now what was a ball of clay, un material bruto, a raw material, ahora es una vasija de honra. now it is a vessel of honor. Ha comenzado el cambio. Then the change has Ha begun. comenzado la restauración. The restoration has begun. El alfarero lo revisa de nuevo The potter examines it again para asegurarse de que tiene una base fuerte. to make sure that it has a strong base. ¿Y cómo Dios comienza a limpiar, o el alfarero en este caso? How does the potter, God or the potter, Agarra begin una to clean? esponja con agua He takes a sponge y with water comienza a limpiar toda la cobertura, and he begins to clean all the cover, todo alrededor, toda la abertura, everything around the hole, para que Dios, el Espíritu Santo, pueda entrar. so that the Holy Spirit may come in. ¿Qué significa estar abierto? So what does it mean to be open? Que ya estamos listos y preparados Meaning that we're ready and prepared para ser controlado y manipulado to be controlled and a la manipulated medida de Dios. at the measures of God. In the measures of God. ¿Cuál es el primer paso para ser restaurado? What is the first step to be restored? Estar centrado en Dios. To be centered in God. El segundo paso es The second step is permitir la circuncisión del corazón allow the circumcision of the heart para que Dios pueda entrar. so that God may come in. ¿Cuál es el tercer paso? What is the third step? El alfarero levanta el barro The potter lifts up the clay y comienza un proceso de estrechamiento. and he begins a process of stretching. ¿Sabes que nosotros entramos aquí por gracia? Do you know we got here by grace? Pero luego Dios tiene que ir estrechándonos. But then God has to begin to Yo stretch comencé us. en el Señor como todos ustedes. I started in the Lord like many of you. Nunca fui cristiano, I was never Christian. nunca fui a iglesia, I never went to church. me convertí a Cristo I came to the Lord y el Señor comenzó a estrecharme. and the Lord began to stretch me. Me dice, este barro es difícil, pero lo voy a tratar con He cuidado. says this clay is very difficult, but I'm gonna deal with it Y with comenzó a care. meter la mano dentro de mí. And he began to put his hand inside Y of me me. levantó y comenzó a estrecharme. And he lifted me and began to stretch me Comenzó a empujar and push up y estrechar las paredes. and stretch the walls. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? And so what happens in that process? Que ahora está más sensible porque las paredes se han puesto más finas. So now the clay is more sensitive because the walls are Entonces, esa thinner. botella, You see this bottle. esa botella era un pegote de plástico. It was just a piece of plastic before. Era un pegote de plástico. It was a piece of plastic. Cuando la metieron en el molde, When they put it in the mold, mire lo fino que es la piel. look how thin it is now. Exclusivo, ¿verdad? It's exclusive. ¿Sabes qué? You know what? Después que Dios te hizo, rompió tu molde. After God made you, He broke the mold. No hay otro como tú. There's no one else like you. Tú eres único. You are unique. Tú estás en la mano del alfarero. You are in the hands of the Tú estás en potter. el proceso de restauración. You are in the process of restoration. Dios tiene un diseño God has y a una design asignación para ti. and an assignment for you. El último paso es And the formar el last step barro. is to form the clay. To give form. Dice Efesios capítulo 4 versículo 24. Ephesians says, Dice, y vestido del nuevo hombre, and dressed like the new man creado según Dios en la justicia was created according to God and His y justice santidad de la verdad. and holiness, the holiness of the truth. Aquí Dios se toma más tiempo ahora, And then el God alfarero, takes a little more time here, the potter, porque ahora el barro está sensitivo, because now the clay is sensitive. está fino, It's thin. se puede quebrar. It can break. Pero ¿qué dice Pablo? But what does Paul say? Cuando somos débiles, That when we are weak, entonces somos fuertes. then we are strong. Siempre y cuando estemos As long as we en la mano del alfarero. are in the hands of the Dele un potter. aplauso al Señor. Come on, clap for the Mírelo ahí, Lord. qué imagen más bonita. Look at that. ¿Se da cuenta? You see that? Mire con el cuidado que el alfarero trata esa vasija. You see the care which with the potter Mire deals el with this. brillo que tiene. Look at the sheen. And Mire la forma
distinguida que tiene adentro. Look at the very distinguished form he Mire has con la inside. delicadeza The delicacy que el alfarero está tratando con esa vasija. that the potter is dealing with this. ¿Ven la poderosa mano de Dios? You see the powerful hand of God. Una mano adentro, One hand inside, otra mano afuera, another hand outside. y con algo le está dando el diseño, And with something, He's given the la design, forma específica, the specific form, exclusiva. exclusive. Eso es el DNA. That is the DNA. Esas son las huellas digitales. Those are the fingerprints. Ese es el modelo de Dios. This is the model of God. Por eso es que Dani, tú puedes ser gordito. That's why you can be chubby. No importa. Doesn't Ese es matter. el modelo de Dios para ti. That is the model of God for El you. otro puede ser flaquito. The other one can be skinny. El otro puede ser bajito. The other one can be short. El otro puede ser morenito, rubio. And you can be any color. No importa. It doesn't matter. Aquí no hay gente fea. There's no ugly people Todos here. somos preciosos para We're Dios. beautiful for the Lord. Y así como tú estás, And the way you are, así te diseñó el Señor. God designed you that way. Póngase de pie. Get on your feet. Glory to God. Aleluya. Fíjate que en ese último proceso, Notice that in that last process, cuando la vasija está casi terminada, when the vessel is almost finished, el alfarero nunca deja la vasija sola. the potter never leaves the vessel alone. Así mismo es Dios contigo. That's the way God is with Él you. dijo, nunca os dejaré I will solo. never leave you Estaré con alone. vosotros hasta el fin del I will mundo. be with you until the ends of the earth. Glory to God. ¿Hemos aprendido algo hoy? Have we learned something today? En Arabia In Arabia, venden jarrones, tazones yeah, they sell Floreros. vases, yes. de clay, de barro. The clay vases, yes. Y muchos de esos barros, después de terminado, And many of those, after they finish them, se craquean. they crack. ¿Y sabe lo que hacen ellos? And you know what they do? Ellos lo cubren con cera They cover it with wax. y disfrazan la rotura. And so they camouflage whatever is cracked. Escuche esto. Listen to this. Si usted no se ha llevado nada de todo lo que se ha dicho, llévese esto. If you haven't listened to anything, listen to this. Le ponen cera They put wax y lo cubren and they cover it para que no se vean las faltas. so that you may not see the fault. The ¿Sabe cómo le flaws. llaman a esos barros? You know what they call those A esos vasos, Those vases? hipócrita. Hypocrites. Alábalo si puede. Wow. Wow. ¿Sabe cómo le llaman a eso? You know what they call that? Lo que aparentan una cosa y no son. People who appear to be one thing that they're not. Esos vasos Dios no lo cree, no lo quiere. Those vases God does not want. ¿De dónde viene la palabra sincero? Where does the word sincere come from? Es que el vaso de honra de Dios Is that the vessel of honor for God es un vaso sincera. is a vase that has no wax. Es un vaso que es transparente. It is a vase that is transparent. No es un vaso hipócrita It is not a hypocrite vessel que está escondiendo algo con cera. that is hiding something with wax. De ahí es que viene la palabra And that's where the word sincero. sincere comes from. Without wax. Wow. Sin esconder nada. Without hiding anything. Este soy yo aquí en la iglesia. This is who I am here in church. Este soy yo aquí en la calle. It is who I am in the street. Este soy yo aquí en mi casa. It is who I am in my house. Donde quiera que yo voy, este soy yo. Wherever I am, I Yo no go. tengo otra cara. I don't have another face. No tengo que ocultar nada. I don't have anything to Porque hide Dios me ha creado because God has created para me ser un vaso de honra to be a vessel of y honor un vaso sincero. and an honest vessel. Praise God. Let's pray. Vamos a orar. Leave that illustration up there real quick. Tomemos una ilustración aquí. I want us to look at that picture again, and it's a good reminder. Yo quiero que veamos esa foto, que es un recordatorio. Don't let the things of this world harden your heart, No deje que las cosas del mundo te pongan el corazón duro, because then you won't feel anything. porque no vas a sentir nada. God can't use you. El Señor no te puede usar. In fact, He has to break you. En realidad te tiene que romper.
but let's be like clay. pero vamos a ser como barro. Let's pray. Qué Lord, thank poderoso. you for that word. Señor, gracias por esa palabra. Thank you for this church where we can eat good spiritual food, Gracias por esta iglesia donde podemos comer comida not just espiritual. fast food, No solamente comida rápida, but food that challenges us, God. pero comida que nos reta. And hey, if there's anyone in this room Y si hay alguien en este lugar that needs to be restored, que necesita ser restaurado, maybe you're filled with anxiety, tal vez estás lleno de ansiedad and God needs to restore peace in y you. el Señor necesita restaurar la Or paz. maybe you're worried about everything, O estás preocupado por todo and God needs to restore peace in you. y el Señor necesita restaurar paz Let's en pray ti. together before we go. Vamos a orar juntos. So don't leave this place Si no te vayas de este lugar until we pray together hasta que oremos juntos for restoration. para restauración. God, we leave this place, Señor, nos vamos de este but lugar, we never leave your pero presence. nunca nos vamos de tu presencia. Teach us how to love well Enséñanos cómo amar bien and live boldly. y cómo vivir con valentía. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús And oramos. everybody said, Todos dicen, Amen. Hey, if you need prayer, come forward. The leaders are going to pray for you. Si necesitas oración,